Ok, vamos a comenzar con las mangas, con las manos. Pero esta mano va a ir en tono carne. La otra va a ir en un tono como naranja. Estoy pensando si naranja o algo. Es como color piel. Ahorita les enseño el color. Porque es donde va el guante con las garras. Dejen busco el color. Miren, es este tono. Como mostaza, como... Entonces, una la van a hacer en color carne y la otra en color mostaza. Vamos a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. ¿Ok? En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. En la segunda, todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. En la segunda vuelta voy a hacer ahí mismo, donde subí la cadena, un aumento y de ahí parto. Un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. De la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. De la vuelta 3 a la 6. ¿Ok? En la vuelta 7 vamos a cambiar a color rojo. Aquí vamos a empezar con 2 vueltas de cada color, 2 en rojo, 2 en negro. Vamos a hacer una cadena y aquí hago 2 puntos bajos, una disminución, 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Pero ¿qué vamos a hacer? Voy a tejer 2 vueltas de cada color. En la 8, vean, ya estoy ya completando la segunda vuelta del color rojo. Entonces, la 9 y 10 va de negro. 11 y 12 va de rojo. 13 y 14 van de negro. Y la 15 va de rojo. Entonces, cambio color y sigo tejiendo las 2 vueltas siguientes. Entonces así lo hago hasta llegar a la vuelta 15 y rematamos. Y recuerden, una va en color carne, la manita, y la otra va en este tono. Ok, ay, disculpen, entró una llamada. Y entonces, miren, así ya quedaron las 2 manitas. Y a esta le vamos a poner unas garritas, pero eso es al final. Entonces, vamos a comenzar con la pierna, las piernas. La segunda pierna no se remata, la primera sí. Y vamos a utilizar 2 tonos de café, porque lleva botines y su pantalón es en un tono café, ¿ok? Entonces vamos a comenzar tejiendo las 2 piernitas. Ok, vamos a empezar el zapatito y vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Luego cierro la vuelta y subo con una cadena. En la segunda vuelta voy a hacer 6 aumentos, un aumento por cada punto. Donde subo la cadena, también ahí se teje un punto bajo. O sea, en este caso sería un aumento. Lo tejo y regreso. Y me da un total de 12 puntos. En la vuelta 3 voy a tejer una cadena, un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso.
En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer punto por punto con tomando la parte de atrás de la cadena, y son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 5, ¿ok? En la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos y ahora sí tomamos el punto completo. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. 2, 3, 4, 5 y 6. Y hago 12 puntos bajos. Me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 9 voy a hacer 4 puntos bajos. Espérenme. Ahí va uno. 4 puntos bajos, una disminución 3 veces. Y me va a dar un total de 15 puntos bajos. 2, 3 y la disminución. Ahí está. Uy, ahora me está costando. Ok. 4 puntos bajos, una disminución 3 veces y me da un total de 15 puntos. Ahí está. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Vamos a hacer esto. En la vuelta 10 a la 18 voy a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos, los tejo y regreso. Si es la primera pierna, rematan y siguen a la segunda. Si es la segunda, por favor, no rematen para poder unir. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, tejo las 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahí me quedé, ¿verdad? Lo alineo y clavo. Y voy a tejer los 15 puntos bajos de la segunda pierna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y en las cadenas voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y luego me voy acá a la segunda pierna. Son 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. En la vuelta 20 voy a hacer lo mismo. 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas. Espérenme que no veo. A ver. Va 1. Ahí. 2 y 3.
y tejo 15 puntos bajos en la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos, 2, 3, sobre los 3 puntos bajos de las cadenas. Y tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta y me dio un total de 36 puntos bajos. En la vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 23 vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 24 y 25 voy a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Y al término cambiamos a color rojo. Ok, en la vuelta 26 y 27 vamos a hacer punto por punto, pero voy a cambiar el color. Voy a utilizar el color rojo. Ahí, espérenme. Ahí está. Ok, entonces son 30 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. A partir de esta vuelta vamos a hacer 2 vueltas con color rojo, 2 vueltas con color negro. ¿Ok? Entonces comenzamos con el rojo, vuelta 26 y 27. En la vuelta 28 vamos a cambiar a color negro y vamos a hacer esto. Son 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 29 vamos a tejer punto por punto 24 puntos bajos y sigo con el color negro. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 30 y 31 voy a tejer punto por punto, pero con color rojo. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. 30 y 31, punto por punto y regreso. Ok, en la vuelta 32 vamos a unir los dos bracitos. Y vamos a hacer esto. Subo con una cadena y hago 2 puntos bajos. Agarro la de la color piel y atravieso. Entonces serían 4 puntos bajos. Va 1, 2, 3 y 4. Y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y voy a tejer, espérenme, ahí está. Agarro la otra manita y clavo. Y van a ser 4 puntos bajos. 1, 2,
3 y 4. Y aquí hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la vuelta 33 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Ay, espérenme. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Es que no veo, perdónenme. Es que si no veo y me cuesta muchísimo. Ahí está. Entonces, lo tejo y regreso. Y sirve que prendo mi luz. Es que ya viene la tormenta y se oscureció. Pero ahorita la prendo. En la vuelta 34 voy a hacer 3 puntos bajos. 2, 3, una disminución, un punto bajo, espérenme, ay, es que les digo que no veo, y menos ahorita que está nublado, un punto bajo, 2 disminuciones, 1, 2, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. Y me va a dar un total de 13 puntos bajos. Y cierro la vuelta. Luego, en la vuelta 35, voy a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, una disminución y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me va a dar un total de 12 puntos. Relleno y cambio a color carne. Ok, en la vuelta 36 voy a subir con una cadena y voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, que es el cuello. Lo tejo y regreso. Y vean, ya cambié a color carne. ¿Ok? Este personaje tiene como partes de músculo que se ven, o bueno, ensangrentado o algo así. Lo voy a bordar, no lo voy a tejer así como tal. Es que había pensado en seguir la cabeza en rojo y luego poner el carne, pero no, miren, lo vamos a hacer más sencillo. Entonces, lo voy a hacer todo en color carne y luego cosemos bordamos las partes de sangre. ¿Ok?
En la vuelta 37 voy a hacer un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 38 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 12 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 39 vamos a hacer 5 puntos bajos, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4, 5 y el aumento. En la vuelta 40 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 6 puntos bajos, un aumento. De la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos, los tejo y regreso. Son 10 vueltas. Yo voy a marcar porque siempre me pierdo. Ay, es que no sé, a pesar de que voy contando, siempre me pierdo. Hago no sé qué cosa y cuento otras vueltas que no son y mejor marco. Entonces lo tejo y regreso. 10 vueltas de puro punto por punto, 48 puntos bajos en cada vuelta. Y regreso. En la vuelta 52 vamos a hacer esto. 6 puntos bajos, una disminución 6 veces. 5, 6 y la disminución. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 53 vamos a hacer esto. 5 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. A ver, 2, 3, 5 y la disminución. Lo tejo y regreso. En la vuelta 54 ya introduje el palito, miren, que pongo de soporte. Va aquí en medio, lo corto a su tamaño y lo introduzco y relleno la cabeza. Entonces, en la vuelta 54 voy a hacer 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4. En la vuelta 55 voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta 56 vamos a hacer esto. 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Vayan rellenando lo más que puedan para que quede dura la cabeza, ¿ok?
En la vuelta 57 vamos a hacer esto. Subo con un punto, hago un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ahí está. En la última vuelta vamos a hacer esto. Hago 6 disminuciones y vamos a tejerlas. Y al finalizar vamos a rematar, pero voy a dejar estambre para cerrar la cabeza. ¿Ok? Entonces, lo hago y regreso. Ok, vean, ya quedó. Y entonces, voy a hacer esto. Voy a hacer las manchas de sangre que tienen. O bueno, que se le ven los músculos como que se le quemó la cara, no sé. No he visto la película. No acostumbro verlas de terror. Entonces, es que me da ñañaras. Y entonces, no las veo. Voy a tratar de marcar así como manchitas por todos lados. ¿Ok? Vean. Pero sin poner muchas aquí enfrente, porque voy a poner los ojos. Y voy a poner la nariz y todo eso. Al final, o sea, sí le voy a poner, pero las voy a dejar para el final. Y vean, hago esta, me voy para acá arriba y así, ¿ok? Vayan haciéndolas para que queden así más o menos y de diferentes formas. Unas más largas, unas más cortas y eso ayudaría a que se vea bonito esto. Las hago y regreso para que hagamos el sombrero, pero primero voy a hacer lo de las manchas, ¿ok? Así. Ok, miren, más o menos lo hice así. Entonces, vamos a buscar los ojitos. Le voy a poner ojitos color negro de 1.5 centímetros. Ahí está. Ahí está. Y entonces, vamos a pegarlos más o menos aquí. Sí, con silicón frío. Los voy a pegar en la vuelta 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49. Entre la 48 y la 49. Ahí está. Ahí está. Y voy a presionar. Ahí está, así. Lo dejo presionando 10 segundos. Y vamos a hacer las cejas. Es que tiene un poco de cejas. No es mucho, pero... Ay, no, ¿saben qué? Nos faltan las orejas. Vamos a hacer la oreja. Sirve que seca esto. Porque creo que no lleva... Mientras seca tantito para que hagamos las orejas. Las orejas van a ser 3 puntos, 3 cadenas y en la última cadena, en la primera cadena más bien, hago 6 puntos altos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y vamos a rematar, pero dejo estambre para coserla. Hago la otra oreja, pero vean, vamos a hacer esto. Voy a coserla
de tal manera que quede aquí. Así. Busco que esté en medio del cuerpo y un poquito arriba. Ahí. No importa que toquen el rojo de esto, porque, o sea, queda como más real. Entonces, hago esto. Este lo voy a esconder aquí. Así. Ahí está. Y aquí. Luego remato. Y vuelvo a rematar. Y me voy hacia el otro lado. Ahí está. Entonces corto. Corto. Y vean. Entonces hago la otra oreja y la pego. ¿Ok? Ok, vean, quedó bonito. Creo que no me quedó. Ah, no, sí me quedó bien. Aunque pues aquí es prácticamente que uno se ve más abajo que otra, pero no importa. Porque como está como quemado, quién sabe. Entonces vamos a hacer esto. Voy a hacer la nariz en la línea de abajo de los ojos. Y voy a buscar el centro. Voy a hacer 2 líneas. Ahí está. Ay, espérenme que se... Y de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero todo hacia el mismo lado, vamos a envolver las 2 líneas horizontales. Y vamos a hacer la nariz. Ya que haya tenido todo esto, voy a poner más manchas de sangre en la parte de enfrente de la cara. Porque ya coloqué los ojos y todo eso. ¿Ok? Entonces, aquí está. Remato, clavo y lo mando a otro lado. Entonces, sigo poniendo manchitas de sangre en todas partes y regreso. Ok, vamos a hacer el sombrero. Dejen, busco mi patrón. Aquí está. Entonces, vamos a comenzar y lo voy a hacer con el color de las botas. Y vamos a hacer esto. Un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Jalo. Y en la segunda vuelta subo una cadena y hago un aumento en cada punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Me va a dar un total de 12 puntos bajos. Algo importante, donde hago la cadena, ahí voy a hacer el primer punto, ¿eh? No se lo brinquen. Ese ahí empezamos. Nada más la cadena es para subir. ¿Ok? En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 5. No. Así, en la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos,
un aumento. 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Los tejo y regreso. 3, 4 y el aumento. Ok. 2, 4 y el aumento. En la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 8 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 9 vamos a hacer esto, punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Son 48 puntos bajos, los tejo y regreso. De la vuelta 10 a la 12 vamos a tejer punto por punto, pero ahora sí vamos a tomar el punto completo. ¿Ok? De la vuelta 10 a la 12 lo tejo y regreso. En la vuelta 13 vamos a hacer punto por punto, pero tomando la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? Lo tejo punto por punto y regreso. Ahí está. En la vuelta 14 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, tomando todo el punto completo. Lo tejo toda la vuelta, por toda la vuelta, 2 puntos bajos, un aumento y regreso. ¿Ok? De la vuelta 15 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Y ya habremos terminado el muñeco. Ah, no es cierto. Nos faltan los cuchillos del guante. Ahorita lo tejo de la 15 a la 18 y regreso. Ok, vean. Entonces, ya quedó. Ahora vamos a hacer como cuchillas o no sé qué tiene aquí. Eso lo voy a hacer con palillos de moldadientes y con cinta gris. Si no tienen cinta gris, vamos a ocupar papel aluminio. Pero lo voy a hacer con la cinta gris. Ok, miren, voy a poner 3 y estoy cortando una tirita de cinta gris y la doblo a la mitad. Y entonces voy a hacer esto. Le voy a dar forma a la navaja y ya. Y vean. Ay, creo que esta me quedó muy larga, pero veamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerle silicón líquido a los moldadientes. Pueden ponerlos más pequeños, ¿eh? O sea, eso sí es al gusto. Lo clavo y hago lo mismo con el otro. Ahí está. Ahí está. Y me va la última. Y vean. Ya quedó. Ok. Ok, espero que les haya gustado. El muñeco mide 25 centímetros de alto. Vean. Se le quita el sombrero.
Le hice lo de la sangre y las garritas. Sus cuchillas. Vean. Se ve tierno, pero quedó bonito. Espero que les haya gustado, que compartan, que se suscriban y me regalen un lindo comentario para que YouTube me siga recomendando y crezca mi canal. Con eso, de veras que se los agradecería mucho y espero que vean hasta el final mi video para que lo copien. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.